del sistema inmunitario, ¿verdad? Eh, de tal manera que más o menos, bueno, en realidad es un repaso en varios temporadas nomás también, pero eh, es general. Pero si ustedes tienen preguntas en particular que quieran hacer, bueno, eh, le metemos otra vez y bueno, y nada. Creo que por el camino pues, vamos a tener las dudas. Ese es como ¿cómo se llama? Eh, por el camino se hace güeyes. Y ahí salen las preguntas, profe. De hecho que sí, tengo unas cuantas, pero creo que vamos a desarrollar seguramente esa parte. O sea, la parte de dominio y eso. Ah, bueno, sin problema. Ustedes ven lo que yo veo. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, eh, eh, ahí ustedes pueden hacer las preguntas. Yo voy a ir contando otra vez más o menos todo lo que es el sistema inmunológico, todo, y luego ustedes ahí específicamente, ¡pam!, hacen una pregunta. No es igualito como dimos, pero es un compendio. ¿Está bien? Vale, profe. Bueno, bien. Habíamos visto que en nuestro sistema inmunológico del hombre, animales superiores, en particular el hombre. A mí me gusta hablar así porque en realidad se ha estudiado otros sistemas de otros seres vivos superiores y entre los cuales el hombre es el que tiene más desarrollado el sistema inmunológico. Y no porque se haya estudiado más, sino porque se ha visto que la complejidad es totalmente diferente. De repente los animales eh, domésticos tienen inconveniente como para adaptarse a ciertos climas, ciertas variantes que le presenta el mundo, ¿verdad? Y nuestro sistema inmunológico es el que más ha evolucionado hasta hoy día. Se han quedado atrás los monos, que son los más complejos después de nosotros. ¿Ustedes sabían por qué, por ejemplo, se usan a los animales de experimentación como el cobayo o las ratas de laboratorio? No, profe. La verdad. Ya, bien. Básicamente los cobayos eh, o las ratas y las ratas de laboratorio, que son las ratas blancas, son los más sensibles que hay en el conocido, con un sistema inmunológico bastante avanzado. Es decir, que cualquier variación que pudiera ocurrir en su sistema orgánico o inmunológico es detectable. Es más, si sobrepasa pero mínimamente lo esperado, mueren. Que sirve también como alerta, ¿verdad? O sea, por ese motivo, fíjense que si son muy tolerantes, estos animales probablemente va a ser muy difícil detectar las variaciones que ocurran dentro de su organismo, ¿verdad? ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Profe, esto no se debe porque son animales hibridizados. Se ha estudiado animales, ratas de razas puras y de razas que no son tan puras. Y de igual manera o cobayos, ¿verdad? Eh, este, son igualmente sensibles. ¿Saben lo que son los híbridos, verdad? Sí, profe, la mezcla de dos De dos especies. especies. Sí, muy bien. En este caso, nosotros lo que estudiamos, o sea, lo que se pretende estudiar siempre son ambos sistemas, ¿verdad? Mezclas de razas, por ejemplo,
o de razas puras. Y se ha visto, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto el complejo mayor de histocompatibilidad que favorecía mucho el reconocimiento de lo propio, de lo no propio? Y Los se ha visto, NK, eso de verdad, profe. ¿cómo? Los NK principalmente identifican así, ¿verdad? Las células NK. Sí, las células NK son los favoritos, pero el complejo mayor de histocompatibilidad es am, eh, el campeón en identificar lo propio de lo no propio, o sea que de diferenciar. Es decir, que nuestro sistema básicamente se desarrolla sobre los complejos mayores y de histocompatibilidad, o HLA, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que en el humano se llamaba HLA. Bien, algunos virus infectan células individuales, otros, entre los siguientes se encuentran muchas bacterias que se multiplican y encuentran en forma extracelular o en el interior de los tejidos o en las cavidades corporales. Esto es muy importante también determinar, ¿verdad? Que los virus deben o necesitan desarrollarse dentro de una célula. Es decir, que no puede estar mucho tiempo al aire libre, que son las cosas que se planteaban por el tema del COVID, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lo que un virus puede subsistir sin que se altere su sistema de RNA en este caso, eh, y que no le afecte más al humano? Ahora sabemos que la posibilidad de contaminación por la superficie es mínima, o sea que eso va a depender mucho del CT para que pueda ocurrir. El CT es el conteo, ¿ya? La concentración sería la concentración del virus eh, presente en el... Y luego del tiempo, como son RNA desnudos, o sea que no tienen nada, no tienen cómo sobrevivir, por decirlo así, solos, ah, el tiempo es un factor muy importante para ello, ¿verdad? Sin embargo, las bacterias no necesitan estar dentro de una célula. O sea que no necesariamente, pueden estar o no, pero no necesariamente como los virus. Entonces pueden estar en tejidos, órganos, cavidades, en cualquier parte pueden estar las bacterias. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Eh, por otro lado, los virus tienen un ciclo muy corto. Es decir, que se replican y luego de entre 10 a 20 días o 25 a más tardar y mueren solos. Entonces, ¿cuál es lo que es el temor que tenemos todos frente a los virus? Esa es la pregunta. Si van a morir solos, ¿cuál sería el temor? A ver, ¿alguien puede ensayar una respuesta a eso? O sea, profe, preguntaste cuál sería el temor del virus, si es No, que puede morir, no. ¿Cuál es o el cómo. temor nuestro? En el Que los sentido virus de que, llegaran a multiplicarse, profe, y claro, superar nuestro sistema inmunitario. claro, pero tarde o temprano dijimos que van a morir. ¿Entienden? O sea, Puede cambiar la cadena de ADN. ah, O adaptarse también. adaptarse, Y pero profe, y el miedo no sería, profe, que te podría matar. ¿cómo? O sea, se muere con el virus, pero también te podría debilitar mucho el sistema inmune. Ven que, eh, fíjense un detalle muy importante que nosotros habíamos ya estudiado, porque esto pues tiene que tener una lógica. Eh, a ver, los que fallecieron del COVID, según ustedes, ¿de qué el virus le mató o de qué murieron? Complicaciones. ¿Cómo? De la enfermedad que causó el COVID, ¿verdad?
La neumonía. Enfermedades de base también podría ser, profe. Complicaciones. De las Complicaciones. complicaciones. Las complicaciones. Es decir, que el virus en realidad, ¿se acuerdan que, por ejemplo, decían la gente, bueno, y pasados los 15 días o 14 días, ¿para qué te vas a hacer más el PCR? Dice. ¿Se acuerdan? Es decir, que una persona que está en terapia intensiva, por graves consecuencias del virus, ya no tiene virus. ¿Se acuerdan que al principio era que los que hayan habitado por consecuencia del virus se tenía que poner una bolsa negra, que nadie tenía que acercarse, que ¿cómo se llama esto? Que los velatorios no tendría que ser con cajones abiertos, ¿se acuerdan, verdad? Todo sellado. Todo sellado, unas ganas, din, 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 ¿verdad? Bien. Y en las últimas etapas, ¿cómo era? O sea, los fallecidos seguían en un cajón común, por decirlo así. Y si bien estaban sellados, pero ya no había ese temor de que qué iba a pasar con nosotros, bla. ¿Por qué? Porque ya se sabía que el virus en sí ya no infectaba, ya no era, ya el que falleció, ya no. Y tampoco el que tuvo, o sea, ¿cómo se sabía, por ejemplo, que tenía que aislarte 14 días una vez que diste positivo? ¿Se acuerdan? Seguro que alguno de ustedes tuvo COVID. No. Sí, profe. Ninguno. Yo no, profe. A ver cuántos somos ahora. 31 conmigo, ¿verdad? Estamos ahora en el curso. Ninguno de ustedes tuvieron COVID. Yo Sí, sí. profe. ¿Eh? Yo, Que levante por la mano quien dice, o sea, no, nadie dice que levante, sino que diga yo tuve. Yo llegué a tener, bueno. Vos llegaste a tener. ¿Y cuánto tiempo te aislaste? Y 7 días nomás a mí me dieron mi aislamiento. Pero eso ya tuviste ya hace poco nomás ya. Por eso nomás. Ese es el nuevo protocolo ya. 10 días yo. 10 días tuviste. En realidad el protocolo hasta hace como 3 meses más o menos. Sí, ahora estamos en mayo. Profe, Sí, ¿por qué algunas veces a toda tu familia le puede dar COVID y a vos nunca te agarró el virus? ¿Por bien. qué podría ser eso? Muy buena pregunta, ¿verdad? Que Porque hasta a ahí, mi familia le agarró todito. Todos se sí, fueron a parar en el hospital, desastre, y yo nomás lo que estaba así por ella, pero a mí nunca no me dio nada. muy bien. Ese es, nada que era, es uno de los misterios del COVID. No solamente no te daba positivo, sino que, por ejemplo, miembros de la misma familia le daba con mayor intensidad las consecuencias que a otros. A uno le daba negativo, como por ejemplo en tu caso, a otro le daba mal, pero mal, como que se moría, por decirlo así. Y otros le daba fiebre, dolor de cuerpo, un tisirú y nada más. Y hasta hoy día todavía no se sabe del por qué a uno, por lo menos hasta hace poco, no sé si ayer o antes de ayer se habrá descubierto, ¿verdad? Del por qué a ciertas personas le daban más que a otros. Es más, en el momento más duro del COVID, que fue más o menos a esta altura del año, pero del año pasado, donde morían gente. Lo que pasa es que si muere gente famosa, parece que la enfermedad es más grave, ¿verdad? Si yo nomás me moría, no pasaba, no era tan grave la pandemia, ¿verdad? Pero casualmente morían gente muy representativa de la sociedad y parecía que era muy intensa la del tema. O sea, esa es la impresión que te causaba, ¿verdad? Pero realmente murieron mucha gente. Bien, Profe, ¿y en tu experiencia otro virus que no sea el COVID es así? todos los virus, todos, o sea, hay excepciones, bueno, para no decir que todos, pero lo que podríamos hacer es decir todos a excepción de fulano, por ejemplo. Por ejemplo, el virus de la hepatitis, que sí es muy resistente, tiene una cápsula, tiene una cápsula que es más resistente que cualquier otro virus.
Entonces es un tanto diferente en cuanto a su comportamiento, ¿verdad? Eh, con decirte que la hepatitis B te puede contaminar por la orina del paciente, pues. O sea, es un poco más complicado. Y cosa que generalmente no, en la mayoría de los virus, en los líquidos biológicos, básicamente no, no son contaminantes de virus. Sí, de bacteria, porque acuérdense que dijimos que las bacterias podían estar en cavidades, en células, o sea, podrían estar en cualquier líquido, ¿verdad? Por lo que muchas veces podemos decir que todos, y podemos citar las excepciones. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Eh, podemos decir virus del dengue, que tiene un ciclo más o menos de 21 días. El virus de Epstein-Barr tiene un ciclo de 21 días. Después otros virus que podemos decir, y algunos herpes, que son herpes virus, que se comportan de la misma manera. Es decir que, si bien no todos, pero como decía yo prefiero decir todos, a excepción de fulano, porque son mucho menos los exceptuados, ¿verdad? ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Sí, profe. Y en el caso, profe, la hepatitis B, o sea, no cualquier hepatitis, se vuelve con la piel amarilla y los ojos por la bilirrubina alta, profe. No siempre. Ven, ¿por qué se vuelve amarilla la piel? Es por la presencia de bilirrubina en sangre, ¿verdad? ¿Y de dónde viene la bilirrubina? Y es del metabolismo de la hemoglobina. O sea que la hemoglobina, cuando está fuera de los glóbulos rojos, por hemólisis, que es lo que hacen las hepatitis, o bien hay una obstrucción, o sea que la circulación de la bilis pues enterohepático, o sea que va a los intestinos del hígado, pero cuando el conducto que va al intestino se encuentra obturado, entonces pasa a través de la sangre, ¿verdad? Eso ocurre, por ejemplo, con la colelitiasis, por ejemplo. No, no es el caso, profe, pero viste que yo escuché alguna vez que una profesora nos contó que cuando la bilirrubina está alta en los niños, porque era pediatra, creo, ella le Sí. sacaba en el sol porque... ¿por qué pasa eso, profe? A mí me hace pensar que una isomerasa es lo que... Una enzima No, isomerasa o... no, lo que pasa es que y esto es en la práctica clínica, ustedes van a notar. Es decir, voy a dar este ejemplo, o sea, voy a tomar lo que decís, pero antes voy a explicar algo con la clínica, ¿sí? Vamos a suponer que vos le tomás la sangre a un bebé, a una criatura, en un tubo transparente, y dejá ahí sobre la mesa. Y vamos a suponer que te olvidaste 2 o 3 horas ahí. Después llevas al laboratorio. Y es probable que tu bilirrubina te salga normal en ese tubo. Pero tu paciente es amarillito. ¿Comprenden? Sí, profe. ¿Por qué ocurre eso? Y porque la bilirrubina se degrada con la luz. Es decir, que se convierte en otra sustancia que ya no es bilirrubina. ¿Comprenden la idea, verdad? Ok, pero Bien. sí, ahora sí. Ahora volvamos a la práctica de la pediatría. Se llama luminoterapia. Es decir que en condiciones fisiológicas, el paciente, o sea, el niño, el bebé, se le recomienda a la madre a que le saque por lo menos 10 a 15 minutos en el sol. Pero no es eso del sol de las 12 de la mañana, ¿verdad? Estamos hablando de un sol suave, medio sombra, por decirlo así. ¿Se entiende, verdad? No es Que para sea cocinar. que los rayos del sol sean indirectos, profe. Exactamente, que sean indirectas. Muy bien. Entonces O así, bien, profe, sí, así tendría que broncearse la gente, ¿no? si Rayos vemos, indirectos, porque directos, no, lo que pasa es que los directos queman, ¿verdad? O sea,
la piel pues tiene se activa por la presencia de la luz solar. Se activa, digo, porque la melanina se sintetiza más con la luz solar. O sea, la frecuencia de la luz solar, porque hay también ahora baños solares que le llaman los que son del high society, ¿verdad? Se va y entra en un tubo ahí, bueno, y ahí se broncea. A lo que hoy nomás es que la bilirrubina automáticamente cambia de ser bilirrubina a otro. Así como la hemoglobina cambia a ser bilirrubina, la bilirrubina cambia a ser después, por ejemplo, en forma natural ocurre es bilirrubina, biliverdina y estercobilina. ¿Ves? Es el que le da el color marrón negruzco a la materia fecal. Porque se acuerdan que le dije yo que la bilirrubina tiene una circulación enterohepática. Lo que significa que va al intestino y facilita, si ustedes estudiaron digestión, facilita la digestión de los alimentos, particularmente de los lípidos, pero luego esa misma bilirrubina se descompone en biliverdina y estercobilina, que es el que le da al final el color a las heces. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Sí, profe. Es decir, un color blanco, blanquecino o incoloro es difícil, pero de color que no sea muy marrón o verdoso, la materia fecal es un indicador de un daño hepático. ¿Entienden cómo funciona, verdad? Cuando decimos indicador significa que no es específico. Es como decirle yo a usted me pregunta, ¿hacia dónde queda Encarnación? Y le indico el sur, ¿verdad? Pero yo no estoy indicando específicamente, porque ahí puede ser Misiones, San Ignacio, Heredia, Ayola y todos están ahí, ¿verdad? Pero está así ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso sí quiere decir indicador. No es que sea, no hablamos de precisión. Esto es lo más importante, hablar de cuando hablamos de clínica, se habla de indicadores. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, entre las células que participan en la respuesta inmunitaria se encuentran los linfocitos y los fagocitos, en general, ¿verdad? De hecho que hay más. Los linfocitos, ¿qué es lo que reconocen? Los antígenos. ¿Y los antígenos dónde se encuentran? En los agentes patógenos. Acuérdense que el antígeno son presentados por la célula presentadora a los linfocitos. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que, bueno, acá hay gente seguramente que todos dieron ya bioquímica acá? Todos. Los que están aquí dan bioquímica. Damos, profe, estamos en eso. Bueno. O algunos que seguramente que ya dieron. Bien. ¿Se acuerdan entonces que yo les había dicho que nosotros, los humanos, comemos proteínas de otros animales? Por ejemplo, la vaca. Y lo descomponemos en aminoácidos y lo convertimos en nuestras en proteínas propias. ¿Qué es lo que le cambiamos? Le cambiamos la secuencia, la estructura secundaria y terciaria. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, eso mismo hace una célula presentadora de antígeno. Es decir, que fagocitan al agente agresor y empiezan a metabolizar las proteínas y lo convierten en otra proteína que le llamamos antígeno, pero que son correlativos con lo que está en el agente agresor. Es decir, no es que a su antojo produce, sino que actuaría como un ADN replicador el patógeno fagocitado
y luego se produce una proteína equivalente a lo que está presente en la superficie de los patógenos. Y a eso es lo que nosotros le llamamos antígeno. Es decir, que esa secuencia, esos dominios que son presentados a los linfocitos T, automáticamente son identificados en los agentes patógenos. Bueno, y así sucesivamente ocurre el reconocimiento. Si no hay reconocimiento de antígeno, no hay forma que el sistema inmune pueda responder. ¿Qué es lo que dice acá? Los fagocitos ingieren los agentes patógenos y los degradan. Entonces, la respuesta inmune consta de dos fases. En la primera fase, el antígeno activa a los linfocitos que los reconocen específicamente, y en la fase efectora, dichos linfocitos se encargan de organizar una respuesta inmunitaria, tras la que queda eliminada la fuente de antígeno. Es decir, el objetivo final es eliminar la fuente de antígeno, que son los agentes patógenos. Luego habíamos dicho también en alguna oportunidad que la vida de los linfocitos depende de la presencia o no de los antígenos. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Es decir, que los linfocitos, cada vez que encuentra un antígeno, vuelve a reactivar su vida, por decirlo así. Y así sucesivamente. Bien, y si es que ya no hay antígeno, desaparecen todos y mueren los linfocitos. Hay especificidad y memoria. Son dos características principales de la respuesta inmunitaria adaptativa. Fundamentales. O sea, ¿cuáles son las características fundamentales? Especificidad y memoria. ¿Ya? La respuesta del sistema inmunitario frente a un antígeno determinado es más eficaz si ha existido al menos una exposición previa a dicho antígeno, que es lo que nosotros decíamos un poco también, que es la base de las vacunas. O sea, que nosotros identificamos y cuando estamos sanos le aplicamos el antígeno, ¿verdad? Y nuestro organismo ya empieza a reconocer esos antígenos, que cuando viene el agente patógeno, el sistema inmune ya lo reconoce automáticamente porque es el mismo antígeno. ¿Comprenden, verdad? Sí, profe. O sea, ya tenemos inmunoglobulinas específicas para ese agente, para ese antígeno nuevo, agresor. Nuevo en el sentido de que no es nuevo para el organismo, sino nuevo en el sentido de que es el que ahora está invadiendo el organismo. Por eso es nuevo. No nuevo en el sentido inmunológico. ¿Se entiende, verdad? Por ejemplo, habíamos dicho también que las vacunas, ninguna vacuna, estamos hablando de ninguna vacuna, puede impedir que uno se infecte. Es decir, que todos nos vamos a infectar, pero la respuesta va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ya es un antígeno conocido para el organismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Por eso que decimos que un antígeno determinado es más eficaz si ha existido al menos una exposición. O sea que la respuesta frente a un antígeno. Bien. Y estas son lo que son las barreras que habíamos hablado, ¿eh? Y el tiempo en que dura. Yo no me acuerdo si ya puse luego si leyeron, se van a recordar si sí o no. Bueno, acá tenemos las funciones: respuesta de agente patógeno extracelulares, respuesta de agente patógeno intracelulares y respuesta a células infectadas por virus. Entonces tenemos acá el tiempo, ¿ven? Acá de 0 a 4 horas. Temprana, que llamaríamos más de 96 horas, y tardía sería más horas que de 96. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O sea que este sería entre 4 y 96, sería, y este sería más de 96.
Entonces tenemos la no específica, innata, sin memoria, sin células T específicas. Esa sería inmediata. Como barrera estaría piel y epitelio. Como respuesta de agentes serían los fagocitos, vía alternativa del complemento. Los macrófagos serían las intracelulares. Y las células asesinas o NK serían en el caso de los virus. ¿Se comprendió esto, verdad? Sí, profe. O sea, esto sería la respuesta inmediata. Acuérdense que cuando hablamos de respuesta inmediata o inespecífica, estamos hablando de que son todas estas, no son algunas, todas. La característica fundamental es no específica, es innata, o sea, se nace con eso, no tiene memoria y sin la participación de células T específicas. La barrera, como dijimos, piel, epitelio, mucosa. Bueno, mucosa es un poquito más limitado que la piel, ¿verdad? Pero bueno. Los fagocitos y las vías alternas, o sea, todos estos son de la serie de la parte inespecífica o innata. Las tempranas serían entre más de 4 horas a 96 horas. No específica, más específica, hay una mezcla, por decirlo así. Sin memoria, todavía, ¿verdad? Sin células T específicas. O sea que hay una parte intermedia, por decirlo así, entre esto y esto. Es decir, que esto se va a ir convirtiendo en esto paulatinamente. Es una forma de decir, porque se acuerdan que habíamos hablado también de que la inespecífica en particular no es una cuestión de cambio mágico, sino que le induce cuando denota de que ya no va a soportar, no va a poder repeler al agente agresor. Entonces lo que trata es de activar a la parte específica. Entonces, en este estadio temprano, y fíjense un detalle muy importante que desde el punto de vista de la clínica que hay que manejar. Voy a poner como ejemplo dengue, que es el más común ahora. Se presenta un paciente con fiebre, malestar general, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, todo, dolores retrooculares. Bueno, entonces estamos aquí, las primeras 4 horas. Y ustedes que ya son médicos, le dicen, bueno, vamos a hacerte la prueba del dengue. Y le piden IgG e IgM. ¿Ustedes creen que en esta etapa vamos a tener eso? En esta época del año yo creo que no mucho. No, acá, en esta etapa, las primeras 4 horas. No, profe. No, doctor, no, doctor. No, y aquí en la etapa del medio, Ahí puede que aparezca el IgM. Ahí sí, pues, IgM. puede ser que aparezca, ¿verdad? Pero lo más probable es que no aparezca. Lo más probable es que aparezca aquí. ¿Se entiende, verdad? O sea, Sí, profe. acá puede ser o no. Entonces, ¿qué tipo de prueba usted cree que en las primeras etapas, aquí y aquí, tenemos que buscar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar si es que buscamos algo en ese paciente? No ¿Qué es lo que sería vamos a encontrar? ¿Sí? la alteración de las IgM. No, dijimos que no vamos a encontrar IgM todavía. O sea que En el caso que se encuentre, profe, en la en segunda etapa. la segunda etapa es lo primero que vamos a encontrar los IgM. Y después ya en la tercera etapa ya vamos a encontrar IgG. Y eso también se va interconvirtiendo, ¿verdad? Porque capaz que en algún momento encontremos IgG, IgM. Y en otra etapa ya encontremos solamente IgG. Bien, pero yo lo que quiero que tengan bien claro es que en esta etapa, y
y probablemente también en esta etapa, en estas dos primeras etapas, lo que vamos a encontrar solamente son los antígenos. Acá. ¿Comprenden la idea, verdad? Es decir, antígeno vamos a encontrar positivo, IgG, IgM negativo. Es lo más probable. O puede ser que encontremos antígeno positivo, IgM positivo. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿O no? Si no entienden, les explico otra. Porque esto es fundamental que entiendan. Se entiende, profe. ¿Se Sí, entiende? doctor. Bueno. Entonces, ustedes van a encontrar, lo mismo ocurre con el COVID. La mismísima cosa. Antígeno, que es una prueba, un test rápido. Y después buscamos IgG, IgM. Claro, en el caso del COVID, surge que si sale positivo podemos sostener de que sí es cierto, que es positivo. Pero si es negativo, por la sensibilidad que tiene, la baja sensibilidad que tiene, podemos decir que no es concluyente. ¿Comprenden la idea o no? Sí, profe. Bien. Es decir, que si ustedes me preguntan, yo me voy a hacer antígeno y inmunoglobulina para COVID, y en vez de perder mi tiempo, yo haría directamente PCR. Ya está. A no ser que tenga una urgencia, ¿verdad? Porque el PCR tarda un poco y el antígeno, la detección es en 20 minutos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Bien. Entonces aquí en la etapa temprana, sería la continuación de las primeras horas. Fíjense que puede ser inclusive el mismo día, ¿verdad? Estaríamos una mezcla, que estamos en la etapa inducible de la parte adaptativa. La memoria, podemos decir que son escasas, no hay células T. Aquí se puede observar la inflamación con participación de los complementos, también el factor necrosante podemos encontrar también como barrera. Luego estaríamos aquí en la parte de la lectina de unión a la parte del complemento, proteína C reactiva, que es la proteína de fase aguda, anticuerpos de células B independientes de células T más complemento. Por eso decíamos, podríamos encontrar, pero tampoco es una cuestión. Es decir, que en esta etapa podemos encontrar antígeno positivo y IgM positivo. En esta etapa. Podríamos, pero no es no es una cuestión matemática. Tampoco estas horas son tan estrictas, ¿verdad? Porque hay algunos, a mí me gusta más luego decir de 0 a 4 y de 4 a 72 horas. Y luego 72 horas para adelante. ¿Por qué? Porque el sistema inmune en 72 horas ya cambia de función. Bien. Aquí hay activación de macrófagos dependientes de células NK, por ejemplo, y luego las interleucinas 1, 6, el factor necrotizante, más interleucina 12, los interferones, alfa y beta, células NK activadas por interleucina del tipo 2. Esta es la segunda. Luego ya tenemos la parte específica, sería ya más de 72 horas según mi criterio, y algunos libros también dice 72 horas, pero bueno, este gráfico dice 96. Específico, inducible, tiene memoria, participan células T, pueden aparecer anticuerpos del tipo A en espacios luminales. En el caso de que sea, por ejemplo, bacterias, es muy importante. ¿Se acuerdan que las inmunoglobulinas A en qué parte se encontraban en mayor proporción? La mucosa. En las mucosas y líquidos, ¿se acuerdan? Salivas, todas las secreciones. Donde haya espacio de algún líquido, ¿verdad? Anticuerpos de inmunotipo E. Luego tenemos
la inmunoglobulina del tipo G y células portadoras de receptores de factor constante, anticuerpos IgG, IgM, activación de la vía clásica. ¿Por qué? Porque la vía clásica se activaba a través de los anticuerpos. Y dentro de eso otra vez, ¿se acuerdan que los IgG son los que más activan y de los cuales otra vez IG1, IG2, IG4 son los más, no, IG3 y IG4 son los más activan el complemento. Bien. Supongo que habrán leído ya esa parte, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ven que estos cuadros, cuando uno, después de que ustedes lean, estos cuadros te ayudan muchísimo a razonar así en términos genéricos. Porque uno pues cuando estudia este. ¿Ven? Después este ya es como el redondeo. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Bien, continuamos. Los linfocitos ejercen funciones especializadas. Por ejemplo, las células B sintetizan anticuerpos. Las células T citotóxicas a las células infectadas por virus. Y las células T colaboradoras coordinan la respuesta inmunitaria mediante interacciones directas con otras células o mediante la liberación de citocinas que inducen a la síntesis de anticuerpos por parte de las células B. Bueno, aquí lo que hay que señalar más, hay que enfatizar, es que los linfocitos T o B no tienen la capacidad de fagocitar. O sea que esa no es su función. No va a fagocitar nunca. No por eso deja de cumplir funciones muy importantes, que es la de eliminar al agente patógeno. Porque la fagocitosis es una función. No deja de ser importante, ¿verdad? Pero hay células que no tienen la capacidad de fagocitar, sencillo. Y su mecanismo de acción es diferente. Y los linfocitos carecen de la capacidad de fagocitar. A pesar que algunos autores dicen que ocasionalmente pueden. Pero bueno, vamos a dejarle a los capos que yo particularmente considero que no tienen la capacidad. Es como decir, que los glóbulos rojos no tienen capacidad de utilizar el oxígeno. Y bueno, uno puede decir, ¿cómo si transporta el oxígeno? ¿Cómo hace tal cosa? ¿Cómo hace? O sea, uno puede sostener lo que se le da la gana. Lo cierto y lo concreto es que no tienen la capacidad de utilizar el oxígeno por la sencilla razón de que no tienen mitocondria. Y para utilizar el oxígeno es necesario tener mitocondria. Así de sencillo. Bueno, y los linfocitos no tienen la capacidad de fagocitar porque no tienen las enzimas que pudieran degradar a estos agentes. Entonces, estaríamos hablando de que no, al santo botón le va a fagocitar si le fagocita. Bien, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Los antígenos son moléculas que son reconocidas por los receptores de los linfocitos. Los linfocitos B en particular reconocen moléculas de antígenos intactas, mientras que los T reconocen fragmentos de antígenos en la superficie de otras células. ¿Qué otra particularidad? Yo creo que más adelante hay un cuadro que puse también, en donde los linfocitos B tienen capacidad de detectar o identificar o reconocer este antígeno de origen proteínico y también de glucoproteínas. Sin embargo, los linfocitos T solamente de proteínas. Bien, para que se produzca el proceso de selección clonal, es necesario que determinados linfocitos reconozcan el antígeno. O sea que, acuérdense que la activación
del sistema inmunológico en general es un antígeno. Ese mismo antígeno tiene que ser presentado a un linfocito en particular, o a varios linfocitos. Estamos hablando, no podemos poner todo junto porque a mí me gusta hablar de uno y que luego eso se generalice. A un linfocito en particular, y luego ahí se inicia el tema. Y fíjense que vamos a decir entonces de que esa presentación tardaría entre 0 a 72 horas, más o menos. Acuérdense que cuando hablábamos de sistema biológico no es una cuestión matemática, sino estamos hablando de que lo más común. Puede ser que en un ser vivo, en una persona, ya ocurra a los 48 horas, al otro 72, otro 96. ¿Se entiende la idea, verdad? Pero de que no es inmediata, eso estamos claros de que no es. Bien, y una vez reconocido se produce la expansión clonal y la diferenciación de las células efectoras y de memoria. Entonces sería la respuesta en primer término. El sistema puede presentar anomalías y puede dar por ejemplo, lugar a inmunodeficiencia, hipersensibilidad o enfermedades autoinmunitarias. Algunos trabajos de esto ustedes hicieron, ¿verdad? Algunos de ustedes hicieron este trabajo. Las anomalías que podían presentar el sistema inmunitario. La inmunodeficiencia, por ejemplo. El no detectar o no tener la capacidad de detectar antígenos es una inmunodeficiencia. El detectar y activarse en forma muy intensa, podríamos llamarle hipersensibilidad. Y el no detectar o no diferenciar lo propio de lo no propio sería autoinmunitario. Y estos podríamos otra vez decir que son, pueden ser localizados o pueden ser sistémicos. Gracias a Dios no hay demasiado enfermedades conocidas por lo menos hasta hoy, que sea sistémico. Lupus, por ejemplo, es sistémico. Es una enfermedad autoinmune, pero es sistémico. Después la mayoría son muy localizados. O sea, en órganos específicos. ¿Está todo bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. No hay ninguna pregunta. No, profe. Bien. Un grupo importante de leucocitos son las células fagocíticas, entre las que se encuentran los monocitos, macrófagos y los polimorfos nucleares, como neutrófilos. Acuérdense que, por ejemplo, los eosinófilos son polimorfos nucleares, pero no tienen la capacidad de fagocitar. ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Cómo era que actuaban los eosinófilos? Se desgranulan, profe. Se desgranulaban. Muy bien. Estas cosas lo que hay que tener bien claro, porque resulta que después de eso depende de cómo se puede diagnosticar las cosas. O sea, Y eso sería en la sangre, ¿verdad, profe? Los mastocitos en el plasma. Bien. Esa es una cosa muy importante también. Nosotros cuando hacemos los estudios son de sangre. Pero cuando estos actúan a nivel de tejidos. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la diabetes y ¿cómo se llama esto? La quimiotaxis, las inflamaciones, ¿se acuerdan? Sí, Sí, profe. profe. Y sin embargo, la circulación es la circulación de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Pero hay que entender de que si todos los agentes patógenos pudieran llegar a la sangre, ya estamos fritos. Lo que se evita siempre es que los agentes patógenos lleguen a la sangre, que se convertiría en sepsis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Imagínense, por ejemplo, no sé, te pinchaste con una espina de alguna planta que tenía pequeños hongos, qué sé yo.
y que esos hongos directamente pasan a la sangre. Eso sería tétrico, ¿verdad? O sea, no tendríamos ya mucha defensa. O sea que ese mecanismo de detección y todo eso que hablábamos ya está de más, ¿verdad? O sea que, y se acuerdan que yo le había mostrado las células, cómo actuaban en los tejidos. Pero bueno, en la fotografía de la piel que le había mostrado. Justamente para tratar de entender y de visualizar que en el lugar de la agresión o la boca de entrada del agresor, ahí trata de eliminar el sistema inmunológico. Ahora, si no se puede, evidentemente se va a expandir y luego de alguna manera va a tratar de eliminar. Y si no se puede, va a tener que pasar a la sangre y se convierte en sepsis. Bien. O sea que cuando atraviesa ¿cómo se llama esto? Cuando atraviesa el sistema inmunológico, ya ya no hay nada que hacer, prácticamente. Y los medicamentos, bueno, ayudan muchísimo a todo esto, ¿verdad? Para eliminar o disminuir la concentración de los agentes, por ejemplo, si es bacteria. Lo que se hace es tratar, a través de los antibióticos, tratar de que esta bacteria o matarlo o evitar que se reproduzcan, que serían los bacteriostáticos. Yo, por ejemplo, ahora mismo una situación que me pasa, que este fin de semana me salió un grano en el interior de la fosa nasal. Y hoy amaneció todo así hinchado. Me voy al infectólogo y no saben lo que me mandan, una batería de medicamentos. ¿Por qué? Porque la inflamación, que sería en este caso la hinchazón, sobrepasó ya el esquema de... Porque si no tenía esa hinchazón, probablemente, bueno, vamos a hacerle una compresa caliente, vamos a tomarle antiinflamatorio y probablemente por ahí me iba a terminar. Pero ¿qué pasó? Al mirar el esquema, la nariz roja, inflamado así, hinchado, y bueno, hay que tomar antibióticos. ¿Y para qué antibióticos? Para evitar la proliferación de bacterias. Y como la nariz está muy cerca del cerebro, entonces evidentemente hay que proteger, hay que... de Profe, forma eso no se le llama el triángulo de la muerte. sí, así mismo. En la zona, y eso sería porque desemboca en el seno, ¿cómo era? En el seno. Lo que sí que hay una interconexión ahí, profe, ¿verdad? Con el, Sí, con ahí la tenemos no me acuerdo nomás cómo se llama, profe. los senos paranasales que tienen directa conexión con el cerebro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se va a suceder ahí? Prácticamente, acuérdense que el cerebro, cuando llega un agente agresor en el cerebro, ya prácticamente no hay nada que hacer, ¿verdad? Porque la meninge se permeabiliza, se inflama y deja pasar sustancias, lo que ustedes digan puede pasar. Y eso es grave. El virus o los virus que puedan introducirse dentro del cerebro, una meningitis por virus es mucho menos agresivo que una bacteriana. Primero, lo por el tamaño de la gente. Y segundo, que los virus, como ya les dije, tienen un ciclo. Solo se mueren. Y como el cerebro no tiene, su sistema metabólico es muy simple, generalmente no altera demasiado. Pero, y los virus también, por supuesto. Los virus tampoco tienen un sistema metabólico complicado. Sin embargo, las bacterias,
que tiene un sistema metabólico igualito que cualquier otro ser vivo, pero que dentro de tu cerebro se ocurra ese, entonces eso por eso es mucho más grave. Sin embargo, ambos te pueden ocasionar serios inconvenientes, hasta la muerte. Por otro lado, meningitis por virus no suele ser mortales. Por Suele eso, dejar, profe, no, por eso, sí, profe, no es recomendable, o sea, la gente pues se saca el pelo de la nariz y ahí se puede infectar rápido. claro, claro, no. Lo ideal sería cortar nomás, no estirar. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuál es el pelo más largo del organismo? Lo ideal, profe, sería que no entre los polvo y me imagino que si te saca eso, no sé cómo, sí, entra mucha suciedad. Así mismo. O sea, es un mecanismo de protección, los pelos de la nariz, que son los pelos más largos del cuerpo humano. ¿Ustedes sabían eso, verdad? ¿O no? ¿Y en qué sentido más largo, profe? ¿Y vos nunca te estiraste el pelo de la nariz? Y por lo que te cuento, profe, investigué y no hay que hacer eso, profe, entonces nunca probé. Tenés que probar. Si total, una vez probablemente no te hacen nada. Tenés que probar y vas a ver dónde te pica la... Bueno, es un chiste, les cuento. Pero es un chiste porque vos te estirás el pelo de la nariz, así te estiras y te hace así la cola, ¿verdad? Como si fuera que la raíz está en la cola, ¿verdad? Tiene que reírse, niño. Bien. Ay, es una lucha. Bien, lo que pasa es que ustedes todavía no tienen el pelo largo de la nariz, porque eso fue cuánto uno va, Eso, profe, eso se activa, los folículos pilosos se activa con la edad, ¿verdad? Por eso algunos ancianos tienen en la oreja eso. sí, así mismo. O sea, ven que en la oreja, por ejemplo, generalmente se cae ahí el cabello con su raíz y se queda ahí, ¿verdad? Y es un cabello lo que tenés en la oreja, no es un pelo común. Si vos te fijas, si ustedes tienen abuelos, fíjense que en la oreja tiene cabello, no es así un pelo común y silvestre, es cabello, porque el pelo de la cabeza que generalmente se pierde con la edad, se queda ahí en la oreja y ahí crece. Algunos tienen pelo en la espalda, o sea, pero cabello porque ese cabello que se te cae de la cabeza tiene los folículos y pueden crecer otra vez. Ya es igual. Solamente que no quiere crecer donde tiene que crecer, no sé por qué motivo. Ya fui, profe. ¿Eh? ¿Qué Ya pasó? fui. Eh, Roya Hui, no, pero a la noche, bueno, en esta semana me dediqué a estudiar un poco las costumbres de de la realeza británica, del, No comen ajo, pio, profe. La reina del- Isabel, ¿verdad? de la Edad Media, desde la Edad Media. Y la mayoría no se bañaban, por ejemplo. Está medio complicadito. Bastante complicado es cuando hay una cultura eh, contra el aseo, pues, que es toda una cultura, no es que eh, no sé cómo es, se va transmitiendo eso de generación en generación. Bien. Bueno, ya dijimos esto y le permitió la prioridad de productos. Profe, vos habías dicho que el basófilo, o sea, los basófilos están cuando ya está muy grave la situación. ¿Y qué función específica? Cumple los basófilos. Sí, Bien. Los basófilos que también actúan por degranulación. Am, o sea que todo su contenido, es decir, que primero muere y después actúa sería. ¿Se entiende, verdad?
¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Por Sí, qué? profe. Porque al desgranularse, él muere. Y todo su contenido va a actuar sobre el agente agresor. Es decir, actúa de la función es lo mismo, solamente que es la última barrera, por decirlo así, antes de la muerte de la persona, no de la muerte de la célula. Entonces, se desgranula, por ejemplo, en un sistema de coagulopatía intravascular diseminada, famoso CID, se desgranula y produce heparina. ¿Para qué? Y porque la coagulación diseminada, así como dice su nombre, tiende a coagular la sangre. ¿Entiende la idea, verdad? Sí, profe. En forma intravascular, o sea que dentro de los vasos sanguíneos. Eso es gravísimo. Entonces, ¿qué hacen los polimorfos nucleares? Digo, mejor dicho, los basófilos. Se desgranulan y sus gránulos contienen, por ejemplo, sería, aparte de la histamina, que son vasoconstrictores, también tienen heparina, que son anticoagulantes. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el sistema se consumió todo ya los factores de la coagulación? Y es decir, que si no hay más factores de coagulación, la sangre ya no coagula. Me van siguiendo, ¿verdad? Para que coagule la sangre tiene que haber factores de la coagulación. Porque al activarse, eso va a coagular la sangre y bueno, ahí detiene la hemorragia o lo que sea. Pero ¿qué pasa si se consume todo eso? O sea que no hay más factores de coagulación o muy poca cantidad. Y además se degranule los basófilos. Y el paciente va a empezar a sangrar por todos lados. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, profe. Y en el caso, profe, de los eosinófilos, lo que pasa con ellos es que se quedan muy hechos puta no. O sea, no es que se mueren, sino que están... Vos nos mostraste una foto, creo, de eso, ¿verdad? Sí. Ok, profe. Lo- Entonces, lo- profe, no se tiene que cortar entonces una persona con basófilo. claro, pero por ese motivo nosotros tenemos 1 a 2% nomás en la sangre de basófilo. O sea que le había explicado que en algunos casos, por ejemplo, los que tienen trisomía 23, ¿cómo se llama esta enfermedad? Vamos, profe. Down, el síndrome de Down, por ejemplo, tienen entre 5%, ¿verdad? Se tiene un poquito más. Y no así los que sufren de leucemias, sobre todo un tipo en particular de leucemia que se llama, ¿cómo se llama? Promielocítica. Esos son casos muy raros, pero cuando se le encuentra sangran por todos lados, ¿verdad? O sea, en esos casos aparecen gran cantidad de basófilos. Bien, pero son casos muy particulares, no son en todos los casos. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad, la idea? O sea, partamos de la base de que todos tenemos de 1 a 2%, de 0 a 2%. ¿Ya? O sea, que no tener no es tampoco patológico. Y tener hasta 2% tampoco es preocupante. Ahora, después ya tendríamos que ver por qué. O sea, que por qué aparece tanto, por ejemplo, 3, 5, 6%. Que ya es mucho eso. Muchísimo. Ok, profe. Bueno, porque tenés que tener en cuenta que al decir 2%, estamos hablando, por cada 100 ml de sangre tenemos 2. ¿Entienden? Y bueno, entonces hacer la cuenta. En 5 litros, ¿cuánto va a tener? Así nomás. Al decir 6 o 8 o 10%, entonces estamos hablando de que cada 100 tenemos 10%. Es decir, que en 5 litros, ¿cuánto vas a tener? Muchísimo eso. ¿Comprenden? Sí, profe. Eso. Bueno, los linfocitos de respuesta inmunitaria adaptativa.
Las células B combaten a los patógenos extracelulares y a sus productos mediante la producción de anticuerpos, que es lo que decimos siempre. Es decir, moléculas que reconocen y se unen específicamente a una determinada molécula diana denominada antígeno. Es decir, para cada antígeno hay un anticuerpo específico. No es que... fíjense que el IgM aparentemente tendría que ser más efectivo que el IgG, ¿verdad? O los IgG. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿se acuerdan que el IgM tenía 10 lugares de unión a antígeno? Quiere decir que más antígeno puede captar, ¿verdad? En teoría, ¿verdad? Y los IgG tiene 2 nomás. Sin embargo, casi nunca hay solamente IgM. Siempre hay, cuando hay IgM, ya hay IgG también. Ya sea un poco más tarde o más temprano, igual aparece. No es que termina en IgM y terminó. ¿Entienden la idea, verdad? O Sí, estoy profe. complicando. Es decir, que desde el momento en que se produjo IgM, empieza la producción también de IgG. Para que aparezca un poco más tarde o más temprano, pero posterior a eso. Sin embargo, no es que va a parar en IgM nomás, sino también IgG. Siempre. Puede ser que ya haya terminado IgM y persista IgG, que es lo que decíamos, ¿verdad? O sea que lo que terminó, lo que significa que el IgM, si bien es efectivo, no es más efectivo que el IgG, porque el IgG sí o sí va a aparecer. ¿Está todo bien? Sí, profe. Si fuera tan efectivo, no tendría por qué aparecer. Bueno, entonces el antígeno puede ser una molécula presente en la superficie de un agente patógeno o una toxina producida por el mismo. Eso va a depender ya de qué, porque acuérdense que este antígeno en realidad se detecta de forma indirecta. ¿Por qué es indirecta? Y porque la célula presentadora es la que transmite, es la que determina qué dominio de las proteínas se va a detectar. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Eso es si ustedes entienden esto, fácil es el resto. Los linfocitos T ejercen una serie de acciones más variadas. Algunos se encargan de controlar el desarrollo de los linfocitos B y la producción de anticuerpos. Esos serían los linfocitos B dependientes de linfocitos T. Otros establecen interacciones con las células fagocíticas y les ayudan a destruir los agentes patógenos que han ingerido. También existe un tercer grupo de linfocitos T que reconocen y destruyen a las células infectadas por virus. Estos serían los citotóxicos. Bien. CD8, profe. CD8, muy bien. CD4 es el Memoria. colaborador. Sí. Bien. Las interacciones que existen entre linfocitos y fagocitos. Hay fagocitos encargados de ingerir los antígenos y mostrarlo después a los linfocitos T, que es lo que decíamos. O sea, es decir, que este fagocito, en realidad su función es célula presentadora de antígeno. Bien. ¿Y qué es lo que va a presentar? ¿Qué es lo que le va a mostrar? Transformados en compuestos químicos que estos últimos son capaces de reconocer. Es lo que decíamos. Y a esto es lo que conocemos como presentación de antígeno. Fíjense que si nosotros notamos aquí, este fagocito, no es que se morfa un pedacito del agente agresor y le dice, bueno, este pedacito es lo que vas a reconocer. No, no, él lo que hace es todo el agente agresor se morfa, se fagocita. Luego procesa una porción reconocible y lo presenta al linfocito T.
Por eso dice transformado en compuestos químicos que estos últimos son capaces de reconocer. A eso se le llama antígeno. Es decir, que en la superficie del agente agresor va a aparecer una secuencia de aminoácidos o glucoproteínas, en el caso de los linfocitos B, también glucoproteínas, va a aparecer una secuencia de aminoácidos reconocible directamente por los receptores de los linfocitos T. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso. Entonces, una vez que le reconocen, los linfocitos T liberan factores solubles, citocinas, que actúan en los fagocitos y producen la destrucción de los patógenos ingeridos. Por los fagocitos, no por los linfocitos. Eso es lo que yo siempre trato de insistirle, porque a veces uno lee, y después parece que quiere llegar a la conclusión de que los linfocitos son lo que es fagocitos. Bueno. Por otra parte, entonces los anticuerpos liberados por los linfocitos B permiten a los fagocitos reconocer con mayor eficacia a los agentes patógenos. O sea, actúan, en realidad esto actúan en ¿cómo se llama? En sinergia. No es que no es que actúan solitariamente, ¿verdad? Acá tenemos este parece que ya puse lo en anterior. Acá tenemos una célula presentadora que no está activada, ¿verdad? Acá tenemos los antígenos que va a activar a la célula presentadora. ¿Ven? Esta célula presentadora le va a presentar a un linfocito T novato, uno que todavía no reconoce todavía ningún antígeno. A partir de ahora sí ya va a reconocer. Una vez que reconoció, se produce la división, una parte de efector y otra de memoria. Este de efector, ¿ven? Tenemos otra vez CD4 y CD8. El CD8 actúa directamente, ¿verdad? Y acá tenemos el helper 1, que estimula la fagocitosis. No es que fagocita, estimula la fagocitosis. Y el helper 2, el sistema humoral, ¿verdad? Sería la activación de los linfocitos B. Y esto sería el de memoria de larga vida, ¿verdad? Que a su vez va otra vez a reconocer directamente el antígeno. O sea, que es decir, que este antígeno automáticamente es reconocido por esto, se vuelve otra vez, y así sucesivamente. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Es decir, que no es que siempre le van a presentar la célula presentadora, siempre le va a presentar, siempre, como si fuera que eso sea necesario, ¿verdad? No, este de memoria automáticamente ya puede reconocer a este antígeno, sin la presentación ya de este, porque una vez que le presentó, esto ya dice, ah, sí, pum. Y esto otra vez se divide de la misma manera y así se replica y se vuelve a clonar. Y así tenemos gran cantidad de CD4 y CD8. Y cada uno cumple otra vez sus funciones. Esto directamente es toxicidad o citotoxicidad. Y esto cumple CD4, que son dos tipos, que es el TH1, que incita o induce a la fagocitosis. No fagocitan esto. Y esto a la producción de anticuerpos. Sería la estimulación a los linfocitos B. ¿Estamos todos de acuerdo? Si hay alguna pregunta, Sí, profe. ahí está. Por eso le decía, esto pues es como un redondeo de todo lo que estamos. Como ustedes más o menos, yo sabía que ¿se acuerdan que le dije lo ideal sería que lean y después pregunten? Bueno, de leer ver la problema y no. Pero sé ya, hay que abrir la respuesta. Bien. Las células del sistema inmunitario, como habíamos ya visto, o sea, las respuestas están mediadas por diferentes tipos de células y por las moléculas solubles que secretan estas mismas células. Aunque los linfocitos son esenciales en toda la respuesta inmunitaria, también intervienen otros tipos de células, ya que sean transmitiendo señales a los linfocitos o respondiendo
antes las citocinas secretadas por los linfocitos o los macrófagos. Y ahí tenemos otras células. Tenemos los macrófagos, que su función es fagocitar. Al fagocitar lo destruye ya el antígeno patógeno. Por eso que le decía, esto bueno es que todo el tiempo le va a ir presentando, porque una vez que le presentó ya se produce la clonación, y de la clonación misma sale uno de memoria y automáticamente esa memoria ya le reconoce otra vez y se vuelve a clonar y así sucesivamente. Bien, por eso que cuando decíamos que cuando desaparece el antígeno, ese de memoria ya no va a ser estimulado y con el tiempo va a tener que morir por apoptosis. Bien, y la activación de los linfocitos T, ¿por qué? Porque esta a la vez de ser su acción fagocítica, actúa también como presentadora de linfocitos, de antígeno a linfocitos C, linfocitos T. Bien. Acá tenemos la célula humoral natural killer, que no tiene tampoco la capacidad de fagocitar, pero sí tiene acción citotóxica, que es diferente al CD8. NK no es CD8, pero sí los NK también son linfocitos, granulados y grandes. Bien, y los neutrófilos, que su función es la fagocitosis, eliminación de microorganismos directamente. Fíjense que estos neutrófilos, por ejemplo, no se menciona de que tenga capacidad de ser células presentadoras de antígenos. Sin embargo, su función es la fagocitosis igual que este macrófago. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, esto es lo que ya dijimos varias veces. Pero vamos a decir otra vez para que... Los fagocitos ingieren y degradan antígenos y microorganismos patógenos, que es lo que les decía en este caso. O sea que acá fagocitan y eliminan y procesan antígenos. Fagocitos mononucleares son grupos de células fagocíticas de vida larga pertenecientes a la estirpe de los fagocitos mononucleares. Su misión es capturar, ingerir y destruir partículas entre las que se encuentran los agentes infecciosos. Para ello se encuentran situadas estratégicamente en lugares que tienen mayores posibilidades de capturar dichas partículas. Por ejemplo, las células de Kupffer cubren los sinusoides hepáticos a través por donde fluye en la sangre, mientras que las células sinoviales recubren la cavidad sinovial. ¿Ven? O sea que no es que están así al libre albedrío, sino que están estratégicamente, son como guardias. Imagínense ustedes están en un cuartel, y el cuartel no es que en cualquier parte tiene su puesto de guardia, sino en lugares estratégicos donde se pueda visualizar el exterior, ¿verdad? Los neutrófilos, al igual que los monocitos, ante cierto estímulo migran hacia los tejidos. Ven que dice acá, migran hacia los tejidos, que es lo que muchas veces no se tiene en cuenta cuando uno lee. Parece ser que en la sangre va a actuar. Pero a diferencia de ellos son células de vida más corta, que ingieren sustancias extrañas y la destruyen y a continuación mueren. Estos son los que producen pus, por eso. Porque al morir en grandes cantidades, glóbulos blancos, ¿la pus qué color suele ser? Blanquecino. Muy bien. Verde, profe. Es verdoso cuando ven que la pus, eso es muy importante también. Eso va a depender si la pus es de origen sanguíneo. Si la pus es de origen sanguíneo, ¿cuál es la mayor cantidad de células que tiene la sangre? Glóbulos rojos, profe. Glóbulos rojos. Dentro de los glóbulos rojos, ¿qué es lo que hay? La hemoglobina, profe. La hemoglobina. La hemoglobina metabolizada se convierte en bilirrubina, Bilirrubina, profe.
Bilirrubina. ¿Qué color es la bilirrubina? Verde, profe. Rubina. Amarillo, profe. Ah, sí, viste, bilirrubina, las rubias. Y la bilirrubina se convierte en biliverdina. ¿Qué color es la biliverdina? Ese no sería verde, profe. Claro, ya te dice todo lo que qué color es el caballo blanco del mariscal. Bien. Entonces, Entonces, por eso ese color, profe, entonces, ¿verdad? claro, así mismo. ¿Y la Y- última gradación cuál es, profe? ¿Cómo? De la bilirrubina, tres habías mencionado vos. La estercobilina, pero eso en el intestino, ¿ya? En el intestino solamente le da el color a la materia fecal. Las otras cavidades se convierte en biliverdina y por eso es profe, verdoso, ¿ya? profe, ¿en qué caso, por ejemplo, sería blanquecino? ¿En qué caso sería verde? Y por ¿Qué ejemplo, tendría que pasar para que salga así? y O sea, por para que sea la ejemplo, sangre. claro, por ejemplo en un trauma muscular se forma un feroz moretón, ¿verdad? Ese moretón, si es que no se esparce, se va a convertir en pus. Acá vamos a tener ahí tiene su nombre, ahora mismo no me acuerdo. Cuando quiero decir algo, siempre se me da el nombre. Bueno, entonces cuando se esparce eso, y ustedes van a notar, algunas personas, primero se vuelve así rojo, después moradito, después amarillento y después verdoso. Así, en ese orden. Y se va desapareciendo el moretón. Pero vamos a suponer que no se esparce así, ¿ya? Sino que se derramó gran cantidad en un lugar y eso se pudrió ahí. Y eso va a ser así mismo, rojizo, verdoso, ¿ven? Pero si fuera ¿cómo se llama? Eh, por agresión de agentes patógenos, opiógenos, que produce pus, va a aparecer al blanquecino siempre. Porque los glóbulos blancos van a migrar nomás, no es por trauma, ¿comprenden? Van a migrar y solamente glóbulos blancos, no rojos. Los rojos, bueno, migran. Solamente los blancos migran. Fuera de los vasos, estamos hablando. Sí, porque al decir migrar, parece ser que si vos tenés sangre en el glóbulo rojo en el corazón, solamente en el corazón va a tener. No, migran, pero solamente a través de los vasos sanguíneos. Sin embargo, los glóbulos blancos migran fuera de los vasos sanguíneos para ir al lugar de agresión. ¿Entienden la idea, verdad? Profe, no sé ni por qué te pregunté, pero está interesante lo que te pregunté entonces. Claro que sí. Bueno, esto es lo que decíamos también. ¿Sí? Tenemos aquí el macrófago que va a fagocitar un virus, por ejemplo, en este caso un virus, lo va a procesar y este mismo macrófago que tiene complejo mayor de histocompatibilidad, acuérdense que para presentar a los linfocitos T, sí o sí tiene que estar presente el complejo mayor de histocompatibilidad, porque este antígeno va a ser presentado a través de este complejo. Entonces, este se convierte en ser la presentadora de antígeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso ya habíamos visto, por eso no vamos a insistir. Entonces, existen dos tipos principales de linfocitos encargados del reconocimiento específico de los antígenos: las células B y las células T. Los linfocitos son las únicas células capaces de reconocer específicamente a los agentes patógenos, por tanto, son los iniciadores de la respuesta inmunitaria adaptativa. La célula B está programada genéticamente para codificar un receptor de superficie específico de un antígeno determinado y no necesita del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque puede ser que los linfocitos T le presenten y ya está. Bien. Una vez que reconoce su antígeno específico, se multiplica y se diferencia, dando lugar a célula plasmática. Célula plasmática se llaman las células B activadas, que son capaces de producir grandes cantidades de una forma soluble de las moléculas del receptor
que secretadas estas moléculas se denominan anticuerpos. Acuérdense que las células B tienen receptores igual que las inmunoglobulinas, pero son de superficie. Por eso que esto dice que secretadas se denominan anticuerpos. Son grandes glucoproteínas que se encuentran en la sangre, en los líquidos tisulares. Como son prácticamente idénticos al receptor original, son capaces de unirse al antígeno que activó inicialmente a la célula B. Nada más. Es decir que no hay ningún secreto ahí. El antígeno que lo activó va a tener la misma... esta es la forma compleja, por decirlo así, de todo lo que habíamos hablado. Las dos células, B y T, ¿verdad? Ambos, una vez que se activan, se clonan y luego, bueno, los linfocitos T también la misma cosa y aparte de eso liberan interleucinas. Estos mismos son los que en realidad todos ellos se colaboran, por decirlo así, de forma sinérgica. No es que yo nomás puedo y no sé qué historia. No. Todos ellos actúan de forma sinérgica. Las citocinas, los macrófagos, los linfocitos T y los linfocitos B. Y todos producen ¿cómo se llama? Moléculas que activan al otro. Y fíjense un detalle muy importante, que estas interleucinas, interleucina 6 y el factor necrotizante estimulan al hipotálamo y produce fiebre, por ejemplo. Y el hipotálamo trae a la pituitaria y al ACTH adrenal y produce corticoide. Este corticoide, a su vez, corta esta estimulación. ¿Ven? Este corticoide natural, es decir, que cuando termina el proceso, él automáticamente dice, bueno, hasta acá no vamos a actuar, después ya no vamos a actuar. ¡Bum! Si esto no estuviera aquí presente, esto no va a cortar nunca y esto va a seguir así. Por eso que decimos que los corticoides que uno consume, estos no son corticoides que uno consume. ¿Se entiende la idea, verdad? Profesor, sería una retroalimentación, ¿verdad? Claro, Negativa. todo el proceso es una retroalimentación, ¿ven? Esto estimula esto estimula esto, ¿ven? Y cada uno otra vez, esto a su vez le vuelve a estimular esto. Y acá, este rojo que está acá, es el que corta la torta, por decirlo así. Vamos a cortar aquí el proceso. ¡Pum! Bien. Entonces los corticoides siempre van a ser, en mayor o menor grado, inmunosupresores. Porque si corta vamos a suponer que esto en forma natural, por decirlo así, ocurre este proceso. ¿Ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo corticoide y tengo un agente agresor? Y acá ya se corta. Todo este proceso se va a cortar. ¿Entienden cómo funciona? ¿Y para qué se usan los corticoides? Y los corticoides son, o sea, que no siempre, ¿verdad? Pero es muy utilizado en enfermedades crónicas del tipo inflamatorio. Por ejemplo, las artritis reumatoides, por ejemplo, para aliviar el dolor. Porque como son enfermedades muy dolorosas, se utilizan corticoides generalmente para evitar. Porque el dolor es producido por la inflamación constante de las articulaciones. Y entonces con el corticoide se elimina eso. Pero hay que entender que al eliminar eso, se expone a otros agentes. ¿Se entiende la idea, verdad? Eso es lo que no entendía, profe, porque viste que es para la inflamación, ¿verdad? O sea, para el dolor que produce. Y al Sí. final termina un ciclo que está haciendo por un bien. O sea, lo que vos me está diciendo hace rato de sacarle la mucosidad a los niños. Claro, pero ¿se acuerdan también que le dije yo que en algún momento le habré dicho que a ustedes le va a tocar la oportunidad de evaluar costo-beneficio? Sí, profe. ¿Entienden? O sea, por No hay otra ejemplo, entonces, profe. exactamente.
En ese caso se ve costo-beneficio, es decir, la calidad de vida de tu paciente, por ejemplo. Y la calidad de vida de tu paciente está directamente relacionado con su dolor, por ejemplo. O sea que si vos, por evitarle una inmunosupresión, que probable, por una posibilidad de que pueda fácilmente engriparse, fácilmente que le agarre algún tipo de virus, vos le tenés por años con dolor. Bueno, entonces tenés que ver un poco cuál es la calidad de vida que va a tener tu paciente, ¿verdad? ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. O sea, no suele ser la primera droga de elección, pero, por ejemplo, un paciente asmático también se utiliza mucho corticoide, ¿verdad? Vía respiratoria, ¿verdad? Se utiliza para como broncodilatador. Lupus, Entonces, profe. el lupus, después, y la mayoría, o por ejemplo, una enfermedad autoinmune. Como es autoinmune y con ese disminuye la defensa o la activación de la defensa, entonces se utiliza mucho en esos casos, ¿verdad? Generalmente son enfermedades crónicas. ¿Sí? Generalmente. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. El profe, el ¿Sí? salbutamol no es un corticoide, ¿verdad? Salbutamol, sí. Sí es. Sí es. Ah, ok, profe. Y es el O sea, que, es el ejemplo que dice, ¿verdad? ese es el que se utiliza Asma, pacientes asmáticos. creo. Sí, es lo más común. Un ratito que ya. Voy a probarlo. Bien. Sin embargo, el salbutamol es un derivado de la ¿cómo es? Los corticoides que al final son adrenalina, ¿verdad? Pero sigue siendo corticoide. Es un derivado un poco más, menos Profe, y el clenbuterol, profe, se usa también. también, que es corticoide, También. es derivado también del corticoide. Ok, profe. Profe, Eh, ¿qué es lo que tiene con los animales, profe, que le da masa muscular? ¿A qué se debe que el clenbuterol hace eso? y resulta que es un anabolizante, pues. ¿Se acuerdan de anabolismo y catabolismo? Pero en humanos no sucede eso, ¿verdad, profe? Y sí ocurre, lo que pasa es que la dosis es mucho menor en humanos, pero los Ahora que, entendí entonces, profe. los que utilizan el clenbuterol y todos los corticoides que utilizan corticoides, aumenta o engorda o si hace ejercicio, por ejemplo, tiene más músculo. Y si no hace ejercicio, tiene más grasa. Así nomás. No, y de hecho que se usa para eso, profe, en los deportistas se usa. Para Sí, sí, grasa. claro. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Hay varios tipos de células, como dijimos, cada uno. Esto ya dijimos. Bueno, esto ya dijimos, por lo tanto ya no lo vamos a hacer. Este proceso ya dijimos también. Acá está ¿cómo se llama? La función de los linfocitos T ayudadores o TH, ¿verdad? Acá tenemos. Ven que tiene unos receptores superficiales, que son los receptores T, ¿verdad? Ahí es donde tiene la capacidad de identificar al antígeno y una vez que se lo identificó, automáticamente se convierte en un linfocitos T helper, ¿verdad? Que lo que hace es liberar moléculas señalizadoras. Es decir, TH1, como ya dijimos, va a incentivar a los macrófagos
para la fagocitosis y el TH2 va a favorecer la producción o la estimulación a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Eso sería el esquema. En cualquiera de los tres casos, de los tres tipos de células T que habíamos visto, para que las células T se activen tienen que reconocer el antígeno, pero solo son capaces de hacerlo cuando se presentan en la superficie de otras células denominadas células presentadoras de antígeno. Para ello utilizan el receptor TCR, que sería esto que estábamos hablando. Sería un receptor TCR. Bien. Las células T ejercen sus efectos bien mediante la liberación de proteínas, que ya dijimos, ya no vamos a decir nada de eso. Bien. Acá tenemos, esto es lo que decía, este es lo que yo les decía un poco, ¿no? Bien. Linfocitos B versus linfocitos T. Linfocitos B, ¿requiere presentación? No. ¿Linfocitos T requiere presentación? Sí. El origen del antígeno, extracelular e intracelular. Naturaleza, proteína nativa, péptido desnaturalizado, o pedazos, o pequeños, lo que sea. Y acá lo que no le puse es que podría ser también linfocitos B, que pueden también identificar antígenos de origen glucoproteico. No le puse bolito. Secreción de receptores, sí, los anticuerpos. Y esto no tiene la capacidad de secretar. Afinidad por los antígenos, por supuesto. Es alta, es baja. Sería la diferencia más importante que les puse. Bien. Las citotóxicas reconocen y destruyen otras células que han sido infectadas. Los linfocitos granulosos grandes. Existe un grupo de linfocitos denominados linfocitos granulosos grandes, capaz de detectar las peculiaridades superficiales de diversas células tumorales y de células infectadas por virus. Los linfocitos granulares grandes dañan estas células diana, pero al contrario de las células T citotóxicas, están muy eficaces en el reconocimiento de células que carecen o han perdido sus moléculas del célula presentadora de antígeno. Este tipo de actividad se suele llamar actividad asesina natural, natural killer. O sea que esta sería, y es inespecífica esta, ¿ya? O sea que, es decir, detectan células que hayan fagocitado algún tipo de antígeno o virus o células tumorales, y ahí automáticamente. Y esta es la forma de actuar. Esto serían las perforinas. Esta sería una célula que fagocitó un antígeno o un virus, una bacteria, o es una célula tumoral, y estos le clavan así que se representa como unos clavos, ¿eh? En realidad son como unos pozos que le hacen. Y esto pierde su relación externa-interna y muere. La inflamación está bajo el control de células auxiliares. Basófilos y mastocitos. Estas células están repletas de gránulos que contienen diversos mediadores que promueven la inflamación en los tejidos circulantes, y estos mediadores son liberados cuando la célula recibe una señal determinada. También son capaces de sintetizar y secretar ciertos mediadores que controlan el curso de la respuesta inmunitaria. Los mastocitos, por ejemplo, se encuentran situados en las proximidades de los vasos sanguíneos de todos los tejidos, y algunos de los mediadores que liberan ejercen su efecto sobre las células presentes en las paredes vasculares. Por ejemplo, la serotonina también. Liberan, y entonces como son vasoconstrictores, igual que la histamina, y entonces va a tener directamente. Los basófilos cumplen funciones parecidas a los mastocitos,
pero se trata de células circulantes. Es decir, que los basófilos, cuando pasa a tejido, se convierten en mastocitos, dice Webb. Los anticuerpos y las citocinas que producen los linfocitos, así como muchas otras moléculas que se pueden detectar normalmente en el suelo, y estas proteínas aumentan rápidamente en el curso de las infecciones, por la que se lo llaman proteínas de fase aguda. Por ejemplo, el último que se utilizó como proteína de fase aguda, porque en condiciones naturales no aparece en grandes cantidades, como la ferritina. Es una de las que se utilizaba como marcador. Y el otro marcador que no llega a ser proteínas, pero como son dímeros, entonces el dímero D es el que más se utilizó como marcador de inflamación. La más conocida desde un principio es la proteína C reactiva, que es una proteína. Ven que hay una técnica que se llama PCR y hay una proteína que se llama PCR. No hay que confundir eso, ¿sí? Su nombre se debe a la capacidad de unirse a la proteína C del neumococo, y esta unión se denomina opsonización, que facilita la ingestión de bacterias por parte de los fagocitos. La proteína C, esa es su función. Si aumenta, quiere decir que hay una inflamación y es inespecífica. No se sabe exactamente, no te dice el foco de la inflamación, sino te dice que hay una inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Seguro que más de una vez ustedes ya se hicieron el PCR. La proteína C reactiva. Las proteínas del complemento son mediadores de fagocitosis. No que solamente son mediadores de fagocitosis, pero es importante entender que también su función de opsoninas. Los distintos componentes interaccionan entre sí y con otros elementos del sistema inmunitario. Por ejemplo, ciertos microorganismos activan espontáneamente el sistema del complemento a través de la vía alternativa, dando lugar a una reacción de naturaleza innata e inespecífica, que es lo que habíamos visto ya la vez pasada. 1. El sistema del complemento es capaz de lisar la membrana celular de muchas especies de bacterias. Los productos del complemento que se liberan en estas reacciones atraen fagocitos hacia el lugar en donde se ha producido la misma, que sería que actúa, su función es de quimiotacto. La otra función del complemento es que recurre en la superficie bacteriana, opsonización, y con lo que los fagocitos pueden reconocer a las bacterias e ingerirlas. Estas reacciones pueden ser desencadenadas bien por la capacidad intrínseca del complemento para reconocer algunos componentes microbianos, o bien debido a la presencia de anticuerpos unidos a superficie de microorganismos. Es decir, que se potencian el complemento y la inmunoglobulina. Y las citocinas, que son otro tipo de proteínas solubles, son moléculas diversas que transmiten señales entre los linfocitos. La citocina cumple otra función, que es la del complemento. Los fagocitos y otras células del organismo. Esto sería como un sistema de comunicación. Bueno, si nosotros vamos a comparar esto con algo, lo más cercano sería un sistema de comunicación entre estas células. Se aplican a un gran número de moléculas diferentes cuya misión es transmitir señales entre células en el curso de una respuesta inmunitaria. Estas citocinas se pueden clasificar en distintos grupos. Las que sintetizan los linfocitos se suelen llamar linfocinas. Están los interferones, las interleucinas, y así sucesivamente. Bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Hola. Yo quería preguntar cuál es la diferencia entre el PCR normal y la proteína C reactiva, profe. Bien. A ver. Vos seguramente lo que querés preguntar es la diferencia que hay entre la técnica del PCR Sí, profe, y... la técnica. Bien.
ver, ¿cómo exactamente? Voy a describir primero la PCR que es la proteína de la fase aguda. Es una proteína, por ejemplo, yo les comenté que yo tengo un grano acá dentro de la nariz que me salió y que me dieron un montón de antibióticos, antiinflamatorios, ¿escucharon eso, verdad? Sí, profe. Si yo me mido en la sangre la cantidad de PCR, estoy seguro que va a salir por encima de lo normal. ¿Por qué? Porque la primera proteína que aparece, que va a, si es por estreptococo, por ejemplo, si fue la mayoría de los granos es producido por estreptococo. Eso es otra particularidad. Lo que significa que, ¿se acuerdan que la proteína C reactiva era por la capacidad que tiene de unirse a la superficie de la proteína C de los estreptococos? ¿Se acuerdan? Lo que significa que lo primero que va a aumentar cuando aparecen los estreptococos son estas proteínas y que actúan como opsoninas. Entonces, esta proteína sería la proteína que aumenta cuando hay una inflamación o una infección. En particular, podemos decir por estreptococo, pero realmente no es tanto así. Realmente es inespecífica, ¿verdad? Esa es la realidad de la milanesa. O sea que si vos tenés un corte en el dedo gordo, y va a aparecer como una inflamación y él va a aumentar. ¿Se entiende lo digo, verdad? Sí, profe. Bien, ahora pasemos al otro tema de la proteína C reactiva, pero como método. Es decir, que es una técnica que se utiliza para detectar pequeñas, pero estamos hablando de pequeñas, o sea que, como un ADN, por ejemplo, o un RNA, cantidades de DNA o RNA, y que se hace por reacción de la polimerasa, ¿verdad? Por eso se llama proteína C reactiva. Digo PSR, mejor dicho, ¿verdad? Reacción, a ver cómo era la cuestión. Reacción de cadena polimerasa, profe. De cadena, sí. Reacción de la cadena de la polimerasa. Muy bien, ahí. Sí, se me fue la cadena, el nombre de la cadena. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, si yo quiero detectar el restos de ARN o DNA de alguna cosa, no importa qué sea, de alguna cosa conocida, que yo ya sé que es así, entonces lo que hago es replicar eso, o sea, que multiplicar, por decirlo así. Es decir, que si yo encuentro uno, esta técnica me permite producir 1000, por ejemplo, de eso. Y al ser 1000 ya es detectable. Uno no es detectable, pero 1000 sí. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿O no? Hola, o se fue la onda. ¿Me escuchan todavía o no? Sí, profe. Ah, yo pensé que se fue, la pasada se me fue nomás la onda y... Bien, entonces, fíjense la diferencia. Esa es una técnica que yo utilizo para detectar RNA, DNA de cualquier virus o bacteria. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora mismo identificación del Corynebacterium, un trabajo de investigación que estamos haciendo en el hospital, utilizando la técnica del PCR. Es decir, yo puedo identificar inclusive de qué cepa o de qué variante es un DNA. Eso para que eso se hace y se facilita el tratamiento, porque una variante es más sensible a ciertos tipos de antibióticos y así sucesivamente se puede mejorar el tratamiento, se puede acortar la cantidad del tiempo de internación y toda esa historia. Pero eso se hace a través de una técnica que se llama PCR. La proteína C reactiva
es una proteína, así mismo como su nombre dice, que se encuentra en el suero, en la sangre del paciente, que yo puedo detectar a través de una técnica, son diferentes técnicas que se puede utilizar. El que más nosotros utilizamos, o sea, que a mí más me parece más fiable, que es la técnica de la quimioluminiscencia, que es otra técnica, por ser técnica es parecida a la PCR de la técnica que habíamos hablado anteriormente, pero por ser técnica, pero lejos está de parecerse unas a otras. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. O sea, es fácil de diferenciar eso porque una es una proteína, el otro es una técnica, no guarda relación una con otra. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Ya sé ya lo que dicen los muchachos. Cállense ya, si ya nos vamos. Entonces el próximo examen, el próximo martes es nuestro examen, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y Sol ya tiene la directiva, por decirlo así, de los capítulos que... Así es, Sol. Sí, profe, yo ya les pasé todos los años. Ah, bueno. Entonces ya está todo liquidado el pleito. Y en ese caso, ya que tienen todo controlado, por decirlo así, nos veríamos en la clase del próximo lunes, martes. Mejor que sea 2:30 que empecemos, ¿sí? Dale, profe. Así me da tiempo para copiar y toda esa historia. Bien. Voy a llamar la lista entonces, ¿sí? Dale, profe. Achucardo Narváez. Presente, doctor. Añasco Fernández. Presente. Antunes. Presente. Araujo. Presente, profe. Arias Machuca. Matías Arrúa Gaona. Presente, doctor. Báez Cardoso. Presente. Báez Palacio. Presente. Vareiro Vera. Presente. Benítez Melgarejo.